Ahora va a hablar el doctor Juan Sanemeterio, que es especialista en medicina interna y terapia intensiva, ¿sí? También es instructor ACLS, es de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Bueno, decía que nos vamos a referir en los próximos minutos al paro cardíaco intrahospitalario en la pandemia. Bueno, a diferencia de lo que ocurre fuera del hospital, el paro cardíaco que se presenta dentro del ámbito intrahospitalario es el resultado habitualmente de un proceso de deterioro multisistémico de curso subagudo que suele dar algunas señales de alarma durante la evolución del paciente y si son interpretadas y resueltas oportunamente ayudan a evitarlo. La participación de los equipos de respuesta rápida, como recién dijo el doctor Orlandi, actuando con celeridad para resolver situaciones de deterioro clínico de los pacientes, es fundamental. En la actual pandemia podemos reconocer o resumir las 4 situaciones clínicas que pueden llevar al paro cardíaco en el ámbito intrahospitalario. La hipoxia tiene una frecuencia entre el 50 y el 80% como causa de paro cardiorrespiratorio, el compromiso cardiovascular, ya sea por lesión miocárdica, ya sea por tromboembolismo pulmonar o con formas de miocarditis o arritmias, también son muy frecuentes. Hay que recordar que las arritmias tienen una presentación entre el 19 y el 40% de los, en el 19 o 40% de los casos. El shock tiene una presentación bastante atípica. En algún momento de la evolución de los pacientes graves pueden llegar a presentar shock en un 35%, pero a veces no se presenta de ingreso y las publicaciones muestran resultados variables que van de entre el 1 al 35%. Como decía la doctora Orlandi recién, no puedo pasar la diapositiva. Ahí está, a ver. Perdón, Como decía la doctora Orlandi recién, la participación de lo que nosotros conocemos como el equipo de respuesta rápida dentro del hospital vendría a ser el primer eslabón de la cadena de sobrevida intrahospitalaria, tiene un rol fundamental. El personal debe estar perfectamente entrenado, conocer sus roles, hacer un entrenamiento planificado y hacer reuniones de discusión después de cada intervención. Deben revisar indicaciones de no reanimación de los pacientes, si es que existen, o definir esas situaciones de acuerdo a la evolución clínica del paciente o a la política institucional que se lleve a cabo. El deterioro de los pacientes debe ser asistido en forma precoz. La toma de decisiones con respecto a ellos puede modificarle el curso de la evolución del paciente y se deben utilizar scores para ello. El doctor Orlandi ya se refirió al score NEWS modificado, NEWS 2, que define estos parámetros, así que yo solamente lo voy a mostrar. Se debe tener especial atención al deterioro de la vía respiratoria, porque como dijimos es la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio, siendo nuestra prioridad intervenir la vía aérea con un dispositivo avanzado en el caso de hipoxemia refractaria. El aparato cardiovascular le sigue en prioridad. Debemos recordar que los pacientes pueden tener comorbilidades relacionadas al aparato cardiovascular. También hay reportes de pacientes que tienen una afectación primaria del corazón sin antecedentes. Recordar que las arritmias pueden presentarse hasta en un 50% de los pacientes que están internados en terapia intensiva y cuyo origen es multifactorial. La tormenta de citoquinas o el síndrome de respuesta inflamatoria generado por esta enfermedad, las comorbilidades, desórdenes en el medio interno, el pH, la presencia de insuficiencia renal pueden condicionar la presencia de arritmia, sin olvidarnos de los fármacos que son muy importantes. En este sentido es importante recordar que los fármacos utilizados en el tratamiento del COVID moderado a severo tienden a comprometer la repolarización ventricular prolongando el QT, ¿sí? Nosotros debemos hacer un monitoreo exhaustivo del electrocardiograma, analizando el QT corregido por la fórmula que ustedes quieran, yo acá les presento una, pero hay 2 o 3, y tener en cuenta que aquellos pacientes que pueden presentarse con un QRS ancho, debemos utilizar esta otra cuentita que es ajustar el ancho del QRS para que el QT nos dé un valor real. Después lo podemos conversar un poco al momento de
de las preguntas. No solamente debemos monitorizar el electrocardiograma y el QT, sino que además tenemos que tener una vigilancia estricta sobre los electrolitos, la saturación de oxígeno, el estado de ácido base y la función renal, recordando que la presentación de las arritmias no solamente ocurre por prolongación del QT, sino que debe existir también una condición arritmogénica en el paciente, por lo tanto deben ser consideradas como multifactoriales. Si tomamos en cuenta el QT, podemos tomar esta publicación del mes de marzo del Comité de Patología Crítica Cardiovascular en relación a la hidroxicloroquina, pero recordando que el QT tiene un valor normal entre 350 y 450 milisegundos, saber que si nosotros vamos a iniciar un tratamiento con un QT de 550 miligramos, probablemente no lo vamos a hacer, 550 milisegundos, perdón, no lo vamos a poder hacer. Si el QT se está prolongando durante el tratamiento con el paciente, debemos tener una vigilancia en cada toma e ir haciendo recomendaciones o haciendo consultas con cardiología para ver si podemos continuar o no. En el caso de que el QT tenga un valor inferior a 550, no deberíamos tener problemas para indicar tanto hidroxicloroquina como antirretrovirales, pero no debemos perder de vista que debemos seguir vigilando el QT. Otro dato importante que a veces nos puede llevar a errores si vigilamos el QT es que si da un salto de 60 milisegundos, es decir, tiene un delta de un 20% sobre el valor inicial, también nos debe llamar la atención y debemos hacer alguna observación sobre la continuidad o no del tratamiento. Con respecto a la amiodarona, droga muy utilizada por los intensivistas y de indicación plena para taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, se ha mostrado como contraindicada en algunas publicaciones recientes que hacen referencia a alteraciones farmacológicas. Yo les muestro acá esta publicación del Ministerio de Salud de no hace mucho, donde habla que el uso combinado de lopinavir, ritonavir o hidroxicloroquina en combinación con amiodarona estaría contraindicado porque favorece la prolongación del QT. También por acá menciona la citromicina, que es un antibiótico que se usa para el tratamiento de la neumonía, como otra medicación que habría que usarla con precaución con antirretrovirales e hidroxicloroquina porque también tienden a prolongar el QT. Hay que recordar que la amiodarona, por su actividad antiarrítmica, favorece la prolongación del QT. Esta sería la razón de no combinar los medicamentos. Es un antiarrítmico de clase 3 y tiene dos problemas. Por un lado, tendería a perpetuar la prolongación del QT que originan los otros fármacos, y por otro lado, su uso hace que, por una competencia sobre el sitio de metabolismo que tienen los antivirales, la hidroxicloroquina o la citromicina, estos hacen que aumente la biodisponibilidad de la amiodarona, haciendo que por ahí nos pueda hacer aparecer efectos colaterales no deseados. Por lo tanto, con un signo de pregunta ponemos, no deberíamos usarlo en esas arritmias. Es una pregunta que queda para la discusión. En el caso de decidir de no utilizarla, debemos considerar beta bloqueantes de acción corta, recurrir a la cardiovasión eléctrica como una maniobra de elección, y recordar que aquellos pacientes que se presentan con bradicardia, aunque sea sinusal, en el contexto de tratamiento con antirretrovirales o hidroxicloroquina, el marcapaso puede ser de indicación. Finalmente, si todas estas medidas no logran revertir la situación clínica y finalmente el paro cardíaco se presenta, debemos recordar, como ya se explicó anteriormente, que es fundamental la protección del personal de salud y todos los que van a hacer RCP deben tener colocado equipos de protección nivel 3. Debemos recordar también que el equipo de reanimación debe reducirse al menor número de personas indispensables. Repasando algunas cosas que tienen que ver con el algoritmo, podemos decir que tiene 2 o 3 cambios para destacar. Como seguridad de la escena se resalta la protección del personal y la idea de intubar precozmente al paciente o de asistir la vía respiratoria en forma inmediata. ¿Cómo vamos a diagnosticar el paro cardíaco? Como dijo José antes, no vamos a intervenir para nada la vía respiratoria en esta etapa, solamente vamos a hacer el diagnóstico de paro cardíaco por el pulso, y si no encontramos pulso, vamos a iniciar 2 minutos de RCP colocando los parches del desfibrilador
y haciendo una desfibrilación precoz en el caso de que esto esté indicado, ¿sí? Algunas guías, como la del Consejo de Resucitación de Reino Unido, dicen que el primer respondedor del equipo en este punto podría estar equipado con un equipo de protección personal de nivel 2, empezar las primeras maniobras y eso le daría tiempo al resto del equipo a equiparse. Nosotros creemos que tienen que estar equipados con equipo de protección nivel 3 todos. La secuencia de desfibrilación y 2 minutos de RCP no varía. Hay algunas otras publicaciones que dicen, también con el mismo sentido de dar tiempo al equipo de reanimación a que termine de vestirse, que pueden entregarse 3 choques consecutivos antes de iniciar RCP. La American Heart publica esta guía diciendo que se debe mantener la secuencia de la misma manera. Otro punto de controversia que podemos, bueno, dijimos que acá en este punto vamos a colocar un dispositivo avanzado de vía aérea. Como ya se mencionó anteriormente, esta quizás es la maniobra más crítica de todo el proceso. Se debe hacer en una habitación aislada, debería idealmente ser con presión negativa. Quien va a hacer la intubación orotraqueal va a ser la persona del equipo que tenga más experiencia en intubación. Debe tener un plan B, que puede consistir en la posibilidad de colocar un dispositivo supralótico como una máscara laringea, y tener alguien que lo pueda reemplazar en el caso de que su intento sea fallido. O sea que, si encontramos un ritmo desfibrilable, inmediatamente pensamos en colocar un dispositivo avanzado de vía aérea también. El algoritmo de FBTV sin pulso sigue de la misma manera y acá se nos vuelve a presentar la miodrona, con los cuestionamientos de su uso. Si uno decidiera no utilizarla, tenemos la alternativa de la lidocaína para utilizarla en aquellos casos de FBOTV refractarias. Si nos encontramos con un ritmo que no es desfibrilable, bueno, en ese caso nos podemos encontrar con 2 ritmos. Algunos trabajos publicados en China muestran de que con mucha frecuencia los pacientes se presentan con asistolia, ¿sí? En este caso, si nosotros hacemos un protocolo de línea isoeléctrica y certificamos fehacientemente que el paciente está en asistolia, podemos finalizar las maniobras de RCP. Esto es un dato importante. Por el contrario, si encontramos actividad eléctrica sin pulso, vamos a continuar el algoritmo de manera habitual, haciendo adrenalina cada 3 a 5 minutos y 2 minutos de RCP, y debemos recordar las H y las T para ver si encontramos alguna causa reversible de paro cardíaco. Se nos pueden presentar 2 escenarios con respecto a la parte respiratoria en el paro cardíaco. Que el paciente esté en ventilación espontánea cuando sufre el paro cardíaco o que ya esté asistido con ventilación mecánica. Brevemente, siempre en el caso de la ventilación espontánea, recordamos, la protección personal del equipo es indispensable. Vamos a iniciar RCP solamente con manos, hacemos compresiones torácicas. Si el paciente estaba con una máscara con reservorio y un barbijo, se lo dejamos como un elemento de protección. Recordamos que no hay que usar la máscara bolsa reservorio porque es un procedimiento que puede generar mucha aerosolización. Vamos a colocar rápidamente el monitor desfibrilador y vamos a desfibrilar en el caso de que el ritmo lo amerite, cerrando la fuente de oxígeno en ese momento. Nos vamos a preparar para colocar un dispositivo avanzado de vía aérea, que lo vamos a hacer luego de hacer 2 minutos de RCP. Un detalle sobre la vía aérea avanzada, recordar que debemos inflar el balón, corroborar la ubicación y colocar un filtro viral, es muy importante eso para evitar la contaminación del equipo de salud, y fijar el tubo. En el caso de que el paciente esté con ventilación espontánea, el paso inicial de reconocimiento y las primeras maniobras de RCP son las mismas. Lo que nos va a cambiar es que si el paciente ya está ventilado, no debemos hacer ninguna cosa sobre la vía aérea, solamente modificar algunos parámetros del respirador. Nosotros recomendamos, como lo dice la American Heart también, colocarlo en volumen control, con un volumen tidal de 400 a 500 centímetros cúbicos, una frecuencia respiratoria de 10 por minuto, una fracción inspirada al 100%, 5 centímetros de agua de PIP,
aumentar los límites de alarma y tratar de modificar la sensibilidad para evitar el autociclado. Finalmente, otro momento muy importante donde el equipo de trabajo se puede contaminar es el retiro del equipo de protección personal luego de terminado el trabajo. Hay que prestar atención a eso, hay que sacarlo, cada uno lo debe retirar de acuerdo a los protocolos que ha ensayado en su hospital, y dar participación al área de control de infecciones para que la bioseguridad de la institución no se altere. Esto sería todo con respecto al paro cardíaco intrahospitalario. Yo les voy a hacer un breve comentario sobre la RCP en posición prono. Debemos recordar que la posición prono se utiliza como estrategia de ventilación en los pacientes con distrés severos, con periodos que van entre 16 y 20 horas en forma diaria. El hecho de ventilar al paciente en posición prono es una maniobra compleja que debe ser ensayada previamente por el equipo de salud, es decir, no se puede hacer en cualquier lado. En el periodo de pronación, si el paciente sufre paro cardiorrespiratorio, debemos recordar que vamos a asistir a un paciente con una PAFI inferior a 150, con un distrés severo, que se le han colocado relajantes musculares y eso tampoco ha mejorado la PAFI. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en una situación difícil. Si la decisión, en función de la situación del paciente, es hacer RCP, recordar que solo vamos a volver al paciente a la posición supino si el paro cardíaco nos sorprende en la maniobra de cambio de decúbito. Si el paciente se encuentra en el periodo de pronación, nosotros vamos a hacer RCP en esa posición. Con respecto al sitio de colocación de los parches del desfibrilador, la American Heart postula varios lugares, probablemente sean más cómodos estos dos, en la línea axilar media izquierda y en el extremo superior de la escápula derecha ligeramente por dentro. El sitio donde vamos a hacer masaje cardíaco, donde vamos a hacer compresiones torácicas, mejor dicho, si vamos a hacer con una mano y con la otra por encima, nosotros debemos recordar que debemos buscar un espacio sobre las apófisis espinosas entre D7 y D10. Si por el contrario podemos utilizar esta otra maniobra, o decidimos utilizar esta otra maniobra que viene de la cirugía, donde podemos poner las dos manos en forma paralela a la columna vertebral, esto viene de la cirugía porque cuando se operaba la columna se dejaba el campo quirúrgico libre para que el cirujano pudiera controlar si había alguna hemorragia. Si vamos a colocar las manos en paralelo a la columna vertebral, debemos buscar un espacio que se encuentra uno o dos espacios intercostales por debajo del ángulo inferior de la escápula. En ese sitio, a ambos lados de la columna, es donde vamos a colocar nuestras manos. Tanto la estrategia de desfibrilación como la de compresiones torácicas es igual que si el paciente estuviese en decúbito supino. Hay que hacer la salvedad, acá hay un ayudante que está colocando una mano, debe colocarse algún dispositivo para mejorar la estabilidad del esternón y dar mejor resistencia al masaje. Hay un algoritmo de RCP en posición prono, que lo pueden encontrar en esta publicación, viene de la cirugía también, no tiene muchos cambios, sí podemos resaltar que se monitorea el paciente, porque seguramente este paciente si está en decúbito prono va a tener una línea arterial para medir la presión arterial y va a estar monitorizado con CO2. Se propone que si la RCP no es efectiva, es decir, no logramos las pautas definidas de CO2 expirada o no logramos una presión arterial diastólica de 25 milímetros de mercurio, deberíamos volverlo a la posición supino y continuar la RCP, verificando en esa maniobra de movilización del paciente que no haya desplazamiento del tubo endotraqueal, que no se extube el paciente o se desconecte del respirador y no perder vías venosas o arteriales que pueden ser muy importantes. Eso sería todo, muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico si por ahí no hay tiempo con las preguntas y puedo ayudarlos con alguna duda, con muchísimo gusto. Muchas gracias.